Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a un nuevo capítulo de Comunidad DAM, el espacio que tenemos en nuestra carrera para dialogar con destacados profesionales de la industria audiovisual, quienes se desenvuelven en distintos ámbitos como la creación, la producción, la distribución, la formación de audiencias, el patrimonio, entre otras áreas. El capítulo de hoy está orientado principalmente hacia la mediación cultural y el desarrollo de públicos para el cine, ¿no? En ese sentido, vamos a conversar sobre ciertas experiencias relacionadas con la exhibición y la formación de audiencias. Y para ello estamos con Carlos Llévenes. Carlos es magíster en comunicación, especialización en dirección cinematográfica de la SCAC de la Universidad de Barcelona. Es coordinador de la Dirección de Extensión de la Universidad del Biobío y coordinador también del Cineclub de la UEB, eh, pedagogo del programa de la Cineteca Nacional, investigador, director y productor de cine y televisión. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amable de tu parte, Cristian. Siempre un gusto compartir contigo y aquí dispuesto para seguirte en lo que necesites, digamos. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría vamos a hablar me interesa que hablemos del Cineclub de la ULBio Bio, de la labor que están haciendo, pero antes de llegar ahí, y también un poco a modo de introducción, me gustaría, digamos, si nos pudieras contar un poco sobre los orígenes de los cineclubs, de dónde vienen, digamos, de dónde provienen, y cuáles son los motivos por los que se han conformado estos espacios, digamos, a lo largo de la historia. Entiendo que hay toda una tradición, ¿no?, de cineclub, no solo en Chile, en el mundo. Y entonces, si nos pudieras contar un poco, eh, digamos, cuáles algunos de los hitos relevantes de esa historia, por supuesto, de manera breve. Entiendo que hay mucho que contar, pero si nos Sí, pudieras claro. introducir un poco en ese mundo, ¿no? Sí, yo he encontrado, primero que todo, lo que yo sabía de la formación de los cineclubes ya no es tal, digamos. Entonces, hay unas perspectivas que hablarían de formaciones anteriores en Chile, anteriores a la formación del cineclub de la Universidad de Chile. Pero eso es otro cuento porque es una historia que se está como contando. Hay una línea más formal que tiende a situar a los cineclubes, ¿cierto? Desde esa línea voy a contestar lo que tú dices, tiende a comienzo del siglo XX, ya en el mismo momento en que se está forjando el desarrollo de la época o la era dorada del cine, luego de la invención, digamos, de la tecnología cinematográfica y la distribución, como tú señalabas al inicio del espacio, ¿cierto? Al mismo tiempo en que comienza a generarse todos estos motores más productivos e industriales en torno al desarrollo cinematográfico ya como industria, como creación, como producto también, comienzan a forjarse al mismo tiempo, de manera simultánea, espacios de resistencia, ¿ya? O espacios más críticos, ¿cierto? Para el desarrollo de lo que podríamos denominar interacciones entre las personas que asisten al cine, ya, y determinados contenidos o películas que no duran mucho tiempo en cartelera, que no resultan ser éxitos cinematográficos así como a nivel de grandes distribuciones y demasiado masivas, pero que sí presentan para determinados grupos de personas características muy relevantes, por ejemplo, la obra de Jean Epstein, por ejemplo, en Francia, qué sé yo, comienzan a ser muy relevantes y películas un tanto, no sé si de culto, pero sí eh, que admiten su resguardo, ¿cierto? Entonces, su resguardo como el resguardo de su materialidad, ¿cierto? De la película, el soporte material, y al mismo tiempo de ese contenido para que nuevas generaciones puedan acceder a él. Desde ahí entonces, muy vinculado a grupos artísticos, dadaístas, surrealistas y algunos bloques bastante libertarios, anarquistas en torno a la concepción del cine, ya la concepción del cine como arte y no como un procedimiento de industria, comienzan a salvaguardar estas películas y a disponerlas para que determinadas personas, abierto, digamos, a la comunidad, para que determinadas personas de la comunidad puedan acceder
a estos contenidos y a la materialidad de estas películas, porque recordemos que las películas que no resultaban, se tomaba la materialidad de la película y se reutilizaba y terminaban en candelabros, qué sé yo, ceniceros de plata, producto de la composición de la técnica de la película. Entonces, comienzan a resguardar y así comienzan a surgir estos espacios de resguardo y alternativos frente a la industria, que se definen como cineclubes. En el Festival de Cannes de los años 30 ya se reconoce expresamente la existencia, ¿cierto? Y hay un resguardo hacia la existencia de los cineclubes con el fin de promocionarlos, promoverlos. Y ya hacia los años 50, con el Cineclub de la Universidad de Chile, ¿cierto? Comienza a desarrollarse al amparo de la Escuela de Derecho, creo, o de Medicina de la Universidad de Chile, es la que comienza a forjar el desarrollo del cineclubismo en Chile. Eso es como la historia más oficial. Lo interesante es que acá en Chile comienza a ser un espacio de reunión de personas de distintas disciplinas. O sea, el cineclub tiene una característica transdisciplinar desde ese punto de vista, que alberga realizadores cinematográficos en proceso, como Raúl Ruiz. Raúl Ruiz es uno de los asistentes al Cineclub de la Universidad de Chile, junto a Jorge Tellier, por ejemplo. Existen imágenes que los ponen a ambos dentro de ese Cineclub. Y ahí comienza a forjarse un poco el desarrollo del cineclubismo nacional. La primera revista de Cineclub también es de esa casa de estudio, y comienza a volverse un motor, porque no existían escuelas de cine, comienza a volverse un motor tanto de crítica y de apreciación, como también de acercamiento a una embrionaria creación cinematográfica. Claro, de hecho estaba pensando mientras te escuchaba que todo esto, digamos, ocurre digamos, en estos orígenes de los cineclubs, en un contexto donde no hay escuelas, donde no hay cinetecas, donde, digamos, no existían esos espacios, ¿no? Entonces los cineclubes empiezan a ser como espacios, digamos, que convocan a las personas que están interesadas en el cine y de alguna manera se transforman en esos espacios colectivos para compartir en torno a las películas, ¿no? Y De como hecho de hay, oficio, si me permite, creo que como de oficio claro, también, me da la impresión. sí, claro, claro. De hecho, hay, digamos, en la historia hay cineclubs que han sido como, que han generado, ¿no? Todo un movimiento, ¿no? Tú nombrabas, claro, esa reunión que se genera en Cannes, donde se reconocen los cineclubes, y en Francia se genera un cineclub que luego da paso a la Cinemateca Francesa, ¿no? El cineclub de Henry Langlois, que después Mm. termina siendo director de la Cinemateca, o el de Cali, me acordaba, ¿no? Como con este movimiento del cine latinoamericano en los 70. Generan todo un movimiento cultural también los cineclubes, ¿no? Mm. Sí, claro. Es como, me da la impresión a mí que es este carácter trans que tienen, ¿ya? Que después como que al que accedemos, no sé, en el último tiempo, pero que está muy presente en la efervescencia del nuevo cine y en algunas prácticas como la nueva canción, creo que lo hemos hablado en otras veces, la nueva canción chilena, en ese momento, es un momento en donde dan curso ese cineclubismo a prácticas informales de cine, a co-creaciones con otras disciplinas y en definitiva es un ambiente de mucha cultura por la imagen en términos generales. Sí, yo no sé si significará lo mismo ahora de lo que estamos hablando que lo que se estaba hablando en el Claro, 60, por imagen, ¿cierto? Por cine, pero a mí me da la impresión que eran espacios muy, hay una palabra que era promiscuo, en definitiva. digamos como espacios en ebullición, ¿no? De creativas, ¿no? Son espacios Mestizo, muy, muy mestizo, como, sí, claro, en ebullición, poco definido, muy propositivo desde la comunidad. La mm, comunidad un poco es la que propone la programación de los cineclubes. Muchas veces nosotros hemos tenido, sin querer entrar claro. como aún en la experiencia de la Universidad del Biobío, pero pre-pandemia, eh, eh, la experiencia de establecer una programación con la comunidad o que la comunidad pudiera consignar los temas que le parecen pertinentes al interior de un cineclub, es una cuestión de participación ciudadana y siempre he tenido como un punto de vista bien crítico al cineclub, muy participativo, muy civil, de participación ciudadana y de una autoeducación artística, que es como súper interesante.
Mm. Bueno, ya que llegamos que tú llegaste también No fue mi al intención. al No fue mi cineclub, intención. no, no, está bien, era el puente, digamos, eh, establecer cierto vínculo con el pasado, con la historia, Mm, y para llegar también al presente, y poder eh, conversar sobre el cineclub de la Universidad del Biobío que está en plena actividad, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaran un poco cómo nace el cineclub de de la Universidad del Biobío, y en qué está en este momento, qué labores y qué actividades desarrollan, cómo es la dinámica. sí. La Universidad del Biobío tiene sede en una universidad birregional. Tiene sede en Ñuble, capital Chillán, ¿cierto? Y en Biobío, Concepción. Recordemos que la Universidad del Biobío es heredera de la tradición de la Universidad Técnica del Estado, Mm, ¿ya? Entonces, desde esos antecedentes, se encuentra muy vinculada al quehacer eh, político-cultural, ¿cierto? De los espacios estatales como bienes públicos. Y desde ahí entonces hay una red de universidades del Estado, el CUECH, que hace años viene promoviendo el desarrollo de la educación artística como uno de los motores y de la educación artística, sí, cierto, y de la vinculación como uno de los motores o ejes en el quehacer de la, no sé si nueva universidad, ¿cierto? O en el quehacer universitario, del conocimiento, qué sé yo. Entonces, desde ahí, el cine, ¿cierto? Incluso antes del estallido, pero ya venía como con esta perspectiva, el CUECH, trabajando determinadas referencias en torno al arte eh, como complemento de la formación de los estudiantes y de las comunidades en torno a la universidad para desarrollar el pensamiento crítico, ¿ya? Y con ese desarrollo del pensamiento crítico, poder vincularse con las comunidades, ¿cierto?, en torno a la universidad y poder en definitiva encontrar una vinculación entre el quehacer académico y la sociedad, ¿ya? Encontrar ahí una especie de amalgama en donde en el pensamiento crítico pudiera aparecer el arte como, al igual que la ciencia, que la tecnología, como el promotor del desarrollo en vinculación con la sociedad, ¿ya? De tal forma que la universidad pudiera vincularse, digamos, en lo que tiene que ver con todas las implicancias con el medio y tener sentido, en definitiva, todo lo que se produce al interior de ella, con todo lo que está ocurriendo en las comunidades en torno a ella. Entonces, desde ahí, desde lo público, desde la red de Cuech, el cine se ha visto hace varios años como una herramienta fundamental, ¿ya? Para la formación de personas. Y por ahí, en el año 2018, comenzaron los acercamientos de la universidad para poder formar un cineclub, ¿ya? Muy en la línea de lo que hacen cineclubes como la Sala Sacié de la Universidad de Chile, y muy en la línea de lo que hace la Cineteca de la Universidad de Chile, ¿cierto? En torno al patrimonio, al rescate de cierto tipo de cine, etcétera. Entonces, en el año 2018-2019 se desarrollan algunos talleres para promover el cineclubismo en las regiones en el norte, en el centro y en el sur. Rancagua, qué sé yo, Tarapacá, tengo entendido, Arica creo, Aysén y Concepción. Y en Concepción a mí me invitaron a conocer el proyecto. Y desde ahí para adelante me encargan el diseño, ¿ya? Sobre la base de estos como conceptos que estábamos hablando, el diseño de una estrategia para la formación de un cineclub. Y así fuimos avanzando, muy vinculados al CUECH, muy vinculados al concepto a la Vicerrectoría de Educación Artística, ¿cierto? De vinculación. eh, y fuimos como avanzando en la creación de esto que en definitiva es un caballo un poco de batalla de la dirección de extensión de la universidad, porque al igual que todas las demás unidades, pero es bastante interesante porque es la más nueva, ¿ya? mm, Es como bastante nueva, entonces, y es bastante flexible, está en interacción no sé, a veces adquiere forma de cine,
otras veces adquiere forma de productor de contenido, otras veces adquiere forma eh, no sé, de muestra, ¿cierto? Las tiene como todas bastante, es bastante contemporáneo en ese sentido, como que toma de varias vertientes y genera eh, una unidad que sea funcional a lo que se requiere. Hemos estado participando, no sé, con ustedes, contigo, con Carola, como representantes del Festival de Cine Frontera Sur, en conversatorios. eh, durante el tiempo del mes del patrimonio también tenemos acciones que se vinculan más al rescate material de imágenes, de cines. Por ahí también nos interesa mucho porque la universidad es muy vinculada a la ciudad, entonces nos interesa mucho qué ocurre en la ciudad como un espacio también eh, eh, en su arquitectura, la arquitectura de los cines, la arquitectura de los cines del sur, qué sé yo. Entonces va adquiriendo distintas perspectivas. Eso, tratando de dialogar siempre, si además que ir desde adentro hacia afuera con cuestiones que nosotros propongamos de manera así como vertical, tratar de resonar con lo que pudiera venir de afuera hacia adentro, no con un afán clientelista, para nada, sino más bien con un afán desde donde la programación que venga desde la comunidad pueda influir en lo que estamos exhibiendo, difundiendo y en aquellas cosas que le den sentido, como te decía al comienzo, al quehacer universitario, al quehacer artístico y educativo. Claro, para que se genere un diálogo, ¿no? Más que sea algo o sea, unidireccional, que sea un diálogo de ambas partes. Y como tú decías, claro, yo he tenido la oportunidad de participar en varias de las actividades y me parece interesante como espacio colectivo, ¿no? Digamos, que se abre a la comunidad. Y en ese sentido entiendo digamos, además de las cosas que comentas, ¿cierto? Hacen exhibiciones, distintos tipos de muestras, conversatorios. ¿Hay alguna de esas actividades que han desarrollado en estos años que te haya marcado especialmente, que recuerdes así como porque algo generó en el público, que nos pudieras contar? Mm. En esta como polifunción que hemos Sí, adquirido, así como una especie de, de, eh, como un jugador múltiple que va como en distintas. Yo creo que hemos tenido, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos el Cineclub, lo lanzamos en Chillán y lo lanzamos en Concepción, eh, la fundación del Cineclub fue muy interesante, porque fue una actividad de 2 o 3 semanas en donde se convocó a participar a distintos actores sociales, ¿cierto? Y personas de la comunidad interna y externa de la universidad, ¿cierto? Barrial, qué sé yo, de profesional, técnico, audiovisual, qué sé yo, y también alumnos de cualquier carrera, ¿cierto? Se les invitó a participar en la génesis de la fundación del Cine Club. Y se levantaron, digamos, se realizó un trabajo de mesa y se levantaron no sé, andaba también, me recuerdo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad, ¿cierto? Y se levantaron como ciertas prioridades y zonas que quiero decir quiero decir que había un montón de personas, un montón de gente muy diversa participando de esa instancia. Eh, y se levantaron prioridades y zonas que serían como interesantes de conocer, abordar, a ver, concretamente así como el tipo de cine que les gustaría conocer, pero también cuál sería la función que debería tener un cineclub universitario. Entonces partimos como desde ese trabajo para muy de participación ciudadana, ¿cierto? Para generar el surgimiento del cineclub, elaborar una especie de postulados en torno a los cuales íbamos a funcionar y eso se repitió en las 2 regiones. Entonces nosotros la primera parte del funcionamiento nuestro la alcanzamos con un número súper importante como de 150 miembros que asistían de manera eh, cíclica, ¿cierto?
a las actividades que teníamos, con mayor o menor afluencia, pero teníamos una comunidad con la cual dialogábamos, como tú dijiste, ¿cierto? En algo más o menos direccional, bidireccional. Eso a mí me pareció, desde el punto de vista de la gestión cultural y de la vinculación con el medio universitaria, súper interesante. Eso fue como, ese fundacionismo, eso como que lo encuentro, eh, que me pareció bien interesante. Ahora, a nivel de impacto, de alcance también, el año pasado el Ministerio de las Culturas nos pidió que y realizáramos una actividad vinculada a la celebración del Día del Cine, a la conmemoración del Día del Cine. Y hicimos un cruce entre los años que Raúl Ruiz había estado en Concepción estudiando, muy vinculado al TUC, ¿cierto? Y el Día del Cine. Entonces, esa también fue una actividad súper interesante porque tocó momentos que tenían que ver con la ciudad, tenían que ver con la obra de Raúl Ruiz, y era una fecha tan importante como la conmemoración del Día del Cine y el recuerdo de Carmen Bueno, de Jorge Miller. Entonces, eso también fue bastante especial. Un año de pandemia, fue algo bien sensible que vinculó a a la Universidad, a la Santísima, a la Católica de la Santísima Concepción, a la UDEC, al Ministerio de las Culturas y a la Universidad del Biobío. Entonces fue como un combo institucional, ¿cierto? Así como que para acelerar el día del cine. Eso también fue bastante especial. Sí, Y no sé, recuerdo ese momento también. alguna Recuerdo haber instancia, visto. sí, esa instancia también cuando dimos Harley Quinn, ¿cierto? Con Sepúlveda, Arias Sola, estaban ustedes del Festival Frontera Sur, está el Premio Nacional de Historia, ¿cómo es que se llama? De ratón. Garretón. Ese también fue, y está Paula Fuensalida. Ese también fue un Paula. momento de fin de año, también como de cierre. Hemos tenido el encuentro, nos trajimos el Encuentro Nacional de Cineclubes Universitarios en el verano del año pasado. También fue que estaba previsto para con el estallido, estaba previsto para noviembre del 2019 y producto del estallido se retrasó hasta que lo hicimos. Entonces han habido varias actividades eh, bien particulares que responden a lógicas mayores y así como de vinculación con el medio de la universidad. Pero hay otras lógicas que son más internas, que tienen que ver con dar una película y hacer un cineclub donde llegan 4 personas, 15 personas, 20 personas, que también son que responden más a la tradición del cineclubismo, ¿cachai? Claro. Esas responden más como a segmentos y es muy entretenido porque es como juntarse a ver películas en la casa, ¿cachai? Y esa Sí, como claro. que adquiere el rollo más propiamente tal de un cineclub. En el barrio, ¿no? Juntarse a En ver el películas en el barrio, barrio. en la calle. Claro. Claro. Sí, claro. Bueno, me resuena mucho todo lo que cuentas porque además esta idea de convocar y de participación ciudadana, ¿no? Mm. Entendiendo el espacio así, donde se generan estos cruces, ¿no? Me recordaba mucho lo de Ruiz porque tuve la oportunidad de ver las actividades, las charlas y claro, se generaba esto, ¿no? Partiendo del cine, cómo partiendo del cine poder generar vínculos con el teatro, con la historia, con la idea de pensar la ciudad. Esos cruces me parecen interesantes como que surjan desde un lugar así, ¿no? Como con cierta vocación por la participación de la ciudadanía, ¿no? Y teniendo un rol también, digamos, haciéndose cargo también de un rol cultural eh, que es propio también de la universidad. Ahora, se nos pasó volando el tiempo. eh, para terminar, me gustaría si nos puedes dar algunas coordenadas del cineclub, digamos, para los estudiantes que nos están escuchando, dónde pueden buscar información, dónde se pueden enterar de las actividades para que puedan participar. Mira, ahora tenemos un taller, desde el año pasado venimos enfocándonos hacia la creación también. A mí me interesaría bastante, bueno, a mí y a la universidad y a extensión, que poder crear con las personas que se transformen en una instancia de creación también de películas domésticas. El año pasado hicimos un taller con José Luis Torres Leiva y desarrollamos una convocatoria para enviarnos películas domésticas, no solamente como grabación en el celular, sino que tuvieran alguna intencionalidad como película, ¿cierto? Que las personas pudieran acercarse a la creación de películas.
Y este año vamos a hacer lo mismo, pero con un foco más en el stop motion. Entonces, estamos planificando algo para noviembre con Vivian Barry, ¿cierto? Hacia el desarrollo de animaciones, hacia el desarrollo del stop motion, más bien. Entonces nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, estar pendientes en esa línea. ah, Cineclub VB, ahí podrán enterarse de todas nuestras novedades. Estamos en la construcción de la página del nuevo sitio de extensión de la Universidad del Biobío, y en donde también vamos a tener un espacio bastante interesante para la promoción y sobre todo la crítica. Estamos como muy en la línea de producir cierto contenido ahora de la mano de todas las redes, los espacios de creación, de distribución que existen en la región del Biobío, y que nosotros queremos como articular también de alguna manera y participar de esa articulación. Súper, muchas gracias Carlos por habernos acompañado, por contarnos también de lo que están haciendo en el Cine Club. Muy interesante el trabajo, veo que están con actividades constantemente, así que también a quienes nos están escuchando los dejamos muy invitados a estar atentos a las actividades y a participar. Gracias eh, por acompañarnos en este capítulo de Comunidad, Carlos. Muchas gracias, gracias. Saludos ahí a Claudio, muchos saludos, un abrazo para ustedes y mucha suerte en esto que llevan desarrollando, y ojalá podamos seguir trabajando juntos. Buena onda. Un abrazo, que estés bien, Carlos. Un abrazo. Y también dejamos invitados a quienes nos están escuchando el próximo capítulo de Comunidad, la próxima semana. Que estén muy bien, nos vemos. Chao.